Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a todos los fieles y santos que se encuentran alrededor del mundo. Que la gracia de Dios y la guianza de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo les guía a toda verdad, a toda justicia. Mis amados hermanos que se encuentran alrededor del mundo, obviamente que forman parte del cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, continuamos con esta clase de teología propia, donde estamos viendo la existencia de Dios y dentro de esta existencia de Dios ya hemos visto, amados hermanos, los sistemas de teología falsos. Ya estamos casi por terminar. De hecho, esta es la última clase de este volumen de la existencia de Dios dentro de nuestro estudio general, teología propia. Estábamos viendo los sistemas de teología falsos, donde hemos visto ya varios sistemas. Disculpen, hermanos, el ruido de los carros, pero detrás de mí pasa la avenida, mis amados hermanos. Una disculpa por si a veces no se hace mucho ruido, mis amados hermanos. Entonces, hermanos, nos quedamos, hermanos, en la última clase. Nos quedamos, amados hermanos, que de aquellas personas, hermanos, que vienen haciendo preguntas sobre quién creó a Dios, que estamos viendo dentro de la teología del teísmo, que es la creencia de un Dios personal. Nos quedamos con la pregunta de quién creó a Dios, ¿sí? Porque hay personas que preguntan, ¿quién creó a Dios, hermanos? Y dijimos que esa pregunta, amados hermanos, es absurda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni matemáticamente, ni científicamente, ni filosóficamente, amados hermanos, se puede responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque es imposible, amados hermanos. Sí, así como lo escucho, es imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos su lógica de ellos, es decir, que quién creó a Dios, hermanos, estaríamos diciendo entonces que el creador forzosamente, hermanos, depende de otro creador, y así sucesivamente, amados hermanos. Y eso, hermanos, es una sistematología falsa, de los que ya hemos visto, amados hermanos. Así que, amados hermanos, comprobar la creación del mismo Dios, hermanos, de una forma, como dije, matemáticamente o filosóficamente o científicamente, amados hermanos, es imposible, es absurdo. ¿Por qué? Por la simple razón, amados hermanos, de que Él es, hermanos, el punto de donde todo comienza, amados hermanos, de todas las cosas. Por esa razón es Dios, amados hermanos. De lo contrario no sería Dios. Ya que Él, amados hermanos, está fuera, hermanos, de todo tiempo. Tanto científicamente, filosóficamente como matemáticamente. Él no está sujeto, hermanos, a un tiempo cronos, al tiempo donde vivimos todas las criaturas, ¿sí? Y el segundo cielo, como la Biblia dice, no. Él está fuera, hermanos, Él está en el Kairos, amados hermanos, donde no existe el tiempo, Él está fuera de todo esto. No podemos incluirlo, hermanos, dentro de un tiempo cronos, porque de otra manera entonces tendrían razón ellos. Si fuera comprobable la creación de Dios, pues obviamente no sería Dios. Y por esas de las razones, ¿qué es Dios? Porque Él no está dentro de este tiempo cronos, donde tú y yo vivimos, donde toda creación, todo parte de Dios existe, se le llama cronos. Hay tiempo, espacio y todo eso. Eso es tiempo, hermanos. Y Dios no está dentro de eso, Él está fuera de todo esto. Así que, hermanos, esas preguntas, hermanos, de que cuando alguien viene y pregunta de quién creó a Dios, hermanos, son insensatas. Preguntas insensatas, amados hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque eso ni los agnósticos, ateos científicos, hermanos, que no son cristianos, obviamente, aceptan eso, hermanos. No pueden creer eso, hermanos.
De hecho, hermanos, hoy varios científicos, amados hermanos, que no son creyentes, han descartado, hermanos, la teoría de la evolución. Así como lo oye. Científicos que no son creyentes de nuestros tiempos, hermanos, han descartado, hermanos, la teoría de la evolución. Porque para ellos, hermanos, es absurdo esa teoría de la evolución. Incluso también, amados hermanos, han echado abajo la creencia, hermanos, de que el universo, amados hermanos, sea eterno. Ya que obviamente antiguamente los ateos evolucionistas defendían, amados hermanos, esa teoría de que el universo era eterno. Pero a diferencia, amados hermanos, de hoy, científicos de hoy, hermanos, de estos tiempos que tienen bastantes evidencias sobre el universo, amados hermanos, o bastante información sobre el universo, no pueden creer eso, hermanos, que sea eterno, hermanos. Ya que dicen que así como tuvo o va a tener, hermanos, un punto de fin, hermanos, forzosamente, ¿sí? Tuvo que tener un punto de inicio, hermanos, o un punto de partida. Lo que ellos no saben, hermanos, quién es el que inició, amados hermanos, ese punto de partida. Pero ellos dicen que el universo no es eterno, sino que el universo tiene un fin. Y así como tiene un fin, tuvo que tener un inicio de partida. Lo que ellos no saben, hermanos, quién inició ese punto de partida. Pero tú y yo, como cristianos, sabemos quién inició ese punto de partida, amados hermanos. Nosotros sí lo sabemos. Y ese fue Dios el que inició, hermanos. Y por esa razón Él es eterno, amados hermanos. Inteligente. ¿Sí? Ese Dios que inició todo, amados hermanos, ese punto de inicio, es eterno, hermanos. Es inteligente, es todopoderoso, lleno de toda sabiduría, hermanos. Es por eso, hermanos, que una de las razones, hermanos, que Él es Dios, hermanos. ¿Sí? Ya que todo, hermanos, viene y funciona a la perfección, hermanos, por Él. Es por eso, amados hermanos, que la Escritura en el Salmo 91 nos dice que, en el Salmo 91 nos dice, hermanos, que los cielos cuentan su gloria de Dios. Y el firmamento, amados hermanos, anuncia las obras de sus manos. Ahora, la falsa ciencia, hermanos, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya que la falsa ciencia, hermanos, es una fe ciega, un fanatismo, que a pesar, amados hermanos, de las evidencias contundentes y sólidas, hermanos, no lo acepten. Eso ya es otra cosa muy distinta, hermanos. Pero déjeme decirle que todo científico, realmente todo científico sincero, termina por aceptar a Dios. Así como lo oyen. Todo científico sincero termina por aceptar a Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos enseña el teísmo, amados hermanos? O se basa, hermanos, en un Dios personal. Ahora, cuando digo personal, no quiere decir, como dije, no es que Dios sea una persona, sino que realmente tiene la facultad, amados hermanos, de sentir, escuchar, guiar, consolar. Por eso se le llama Dios personal, o por eso es que nosotros debemos creer en un Dios personal, ¿sí? El teísmo se basa en la creencia de un Dios personal, ¿sí? Por eso se le llama personal.
Eso es básicamente lo que nos enseña el teísmo. En un Dios todopoderoso, en un Dios sumamente inteligente, y es un Dios, hermanos, o el único Dios que no necesita de otro para existir. Esto quiere decir, hermanos, que depende de sí mismo, no depende de alguien más. Así como lo vemos en los sistemas de teología falsos. ¿Sí? No depende de nadie más, sino de sí mismo para existir. Esto es algo, hermanos, que es muy diferente con sus criaturas, porque las criaturas sí dependen de él, pero él no depende de nadie. Él depende de sí mismo, porque de otra forma no sería Dios. Bien, hermanos, eso nos enseña básicamente el teísmo. Bueno, por último, mis amados hermanos, cerramos con esta última enseñanza de este sistema de teología, que es el monoteísmo, amados hermanos. Y ahora, vamos a ver qué nos enseña el monoteísmo. Obviamente es la doctrina de un solo Dios. Ahora, antes de pasar a ver lo que nos enseña más el monoteísmo, primero vamos a ver algo, hermanos. De todas las filosofías, amados hermanos, que hemos visto, ¿cuáles son las correctas? Yo le pregunto, amados hermanos, ¿el deísmo es correcto? Claro que no, es incorrecto. ¿El ateísmo es correcto? Claro que no, es incorrecto. ¿El escepticismo es correcto? Claro que no, es incorrecto. ¿El agnosticismo es correcto? Claro que no, es incorrecto. ¿El panteísmo es correcto? Claro que no. ¿El politeísmo es correcto? Claro que no. ¿El triteísmo es correcto? Claro que no. ¿El dualismo es correcto? Por supuesto que no es correcto, hermanos. Ninguna de estos sistemas de teología son correctas, hermanos. Pregunto, ¿el teísmo es correcto? Claro que sí, amados hermanos, porque va de la mano con el monoteísmo. Y por supuesto, amados hermanos, el monoteísmo, claro, por supuesto que es correcto, amados hermanos. Porque ya dijimos que, hermanos, que el monoteísmo, amados hermanos, nos enseña, amados hermanos, la existencia, o es la doctrina de la existencia de un solo Dios, hermanos. De un Dios que dijimos, soberano, único, creador, de todo. Y no hay Dios más que Él. No existe otro Dios fuera de Él. Ni un Dios. Eso nos enseña el monoteísmo. Que no hay Dios ni por encima, ni por al lado, ni por nada de Él. Él es único y verdadero Dios. No necesita de nada. Sí, ahora, aquí un dato muy importante, hermanos, que ustedes deben saber. Que el monoteísmo, amados hermanos, no solamente ha sido abrazado, hermanos, por la religión hebrea, así como lo oye, así como lo escuchan. Por ejemplo, hermanos, en la antigüedad, los egipcios, amados hermanos, en varios periodos de su historia, amados hermanos, abrazaron el monoteísmo. No sé si usted lo sabía, hermanos hermanos. Bueno, si no lo sabía, amados hermanos, ahí tiene otra fuente, otro dato para que apunte, para que investigue por usted mismo, hermanos, de lo que se está hablando aquí. Bien. Ahora, como dije, el monoteísmo no ha sido abrazado únicamente por la religión o por los hebreos, amados hermanos. Por ejemplo, hermanos, el dios Atom, o Tum, como usted quiera decirle, en su tiempo, hermanos, se erradicó, amados hermanos, el politeísmo en Egipto. Y esto se debía a qué, hermanos? A que cuando surgía un faraón, hermanos, con una casta diferente, distinta, cuando llegaba a reinar, amados hermanos, este quería imponer su propia teología. Al grado, hermanos, de que este faraón mandaba, hermanos, a borrar literalmente todos los dioses de Egipto, hermanos. Los mandaba a quemar.
Mandaba sacar todos esos falsos dioses de todo Egipto. Mandaba tirar, amados hermanos, todas las estatuas o esculturas de deidades en Egipto, de todo, hermanos, de todo Egipto, ¿sí? Todo Egipto, esculturas, todo. Mandaba a tirar absolutamente todo, a quemarlas, destruía, todo, hermanos. Con el fin, hermanos, de enseñar y decir, hermanos, que solamente había un solo Dios, único y verdadero, amados hermanos. Único y verdadero Dios, amados hermanos. Entonces, hermanos, aquí tienen un dato, hermanos, para que ustedes investiguen sobre realmente los egipcios también. En tiempos de su historia, hermanos, también abrazaron al monoteísmo. Y que no solamente, amados hermanos, el pueblo hebreo ha sido el único, hermanos, que ha abrazado el monoteísmo. Y bueno, después de que obviamente surgía otro faraón, ¿sí? Pues obviamente igual imponía su teología, y hermanos, y obviamente traía la inclinación por el politeísmo. Ajá. Y volvía otra vez, hermanos, a la idolatría. Ya que obviamente, hermanos, no les agradaba o no le agradaba el monoteísmo, de solamente adorar al único y verdadero Dios, como lo hizo su antecesor. Entonces, el que surgía ese no le gustaba y volvía al politeísmo, a la idolatría, hermanos. Ahora, se puede dar cuenta aquí, hermanos, que al hombre lo correcto no le agrada, hermanos. Siempre no le agrada lo correcto, ya que es inclinado a sus concupiscencias. Porque al hombre no le agrada lo correcto. Siempre no le ha agradado lo correcto, más o menos. Entonces, eso pasaba, hermanos, en tiempos que cuando los egipcios en sus tiempos adoptaban al monoteísmo, abrazaban al monoteísmo, hermanos. Ahora, nosotros bien sabemos, como cristianos, que nosotros somos ¿qué? Somos monoteístas, amados hermanos. Pero también sabemos, amados hermanos, que los judíos son monoteístas. Así sucesivamente también, hermanos, los maometanos son monoteístas. Ahora, todos sabemos, amados hermanos, que, o por otro lado, hermanos, que los judíos o los hebreos, hermanos, en su historia, también, amados hermanos, abrazaron el politeísmo. Estamos de acuerdo con eso, todos lo sabemos, ¿eh? Que en cierta de su historia ellos también abrazaron el politeísmo. Hubo etapas, amados hermanos, de su historia, o de la historia, hermanos, de Israel, amados hermanos, que ellos abrazaron el politeísmo. Que bien sabemos, amados hermanos, que Dios mandaba juicios duros para ellos, o para con ellos, para disciplinarlos duramente. ¿Por qué? Porque ellos se inclinaban, cuando se inclinaban a la adoración de falsos dioses, al politeísmo. ¿Sí? Eso lo sabemos, que también Israel se inclinaba abrazando el politeísmo, ¿sí? A dejar de adorar al único Dios verdadero para abrazar, obviamente, al politeísmo, a la idolatría. Pero más en cambio, hoy en día, amados hermanos, Israel no es politeísta, sino más bien es monoteísta, ¿sí? Y cuando hablo que hoy el pueblo de Israel es monoteísta, amados hermanos, obviamente estoy hablando quiero dar a entender que estoy hablando de la religión judía, obviamente. Para que quede claro, no voy a pensar que todo, no, porque hoy no todos los judíos, sino, pero cuando me refiero que hoy Israel es monoteísta, me estoy refiriendo, hermanos, a la religión judía. Así que también, hermanos, los judíos y los maometanos, hermanos, como entre otros grupos religiosos, amados hermanos,
también son monoteístas, como hoy en día lo vemos. Muchos creen en el monoteísmo. Pero aquí surge una pregunta, amados hermanos. Eso quiere decir que si los judíos, los maometanos y como otros grupos también creen en el monoteísmo, al igual que nosotros los cristianos, o como nosotros los cristianos, ¿eso quiere decir que ellos son salvos? ¿O significa que son salvos? ¿Usted qué cree? La respuesta, obviamente, por supuesto, que no son salvos, amados hermanos. Ya vimos, hermanos, a detalle en la introducción a la doctrina, si no mal recuerdo, para hablar, hermanos, en cuestión, amados hermanos, a la salvación, hermanos, uno tiene que considerar en el grupo la doctrina fundamental, completa, no parcial. Ese sería el detalle, por eso. Por eso es muy importante que para considerar, amado hermano, a un grupo o individual, hermanos, a alguien como hermano en la fe, debe tener, amados hermanos, las doctrinas fundamentales, amados, sí o sí, completas, no parcialmente, completas. Tiene que tener las doctrinas fundamentales al 100% completas, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hermanos, hoy en día, hermanos, hay muchos grupos, hermanos, que dicen: creo en Cristo, creo que Cristo es Dios, creo en la Trinidad, creo en el monoteísmo. Y hay hermanos evangélicos que les dicen: ah, eres mi hermano, abrázame, porque somos hermanos, gloria a Dios. Error, mi hermano. Porque cuando en realidad esos grupos, hermanos, creen en otra cosa totalmente diferente. Hay que tener mucho cuidado de decirles hermanos a cualquier grupo religioso, sin antes, mis amados hermanos, escuchen muy bien, sin antes conocer bien sus doctrinas fundamentales. Si tienen las doctrinas fundamentales, sí o no. ¿Sí? Porque les doy un ejemplo. ¿Qué sucede con los adventistas? Sabemos que los adventistas, hermanos, creen en la Trinidad, creen que Jesús es Dios. ¿Y qué pasa? Que muchos hermanos evangélicos piensan que son hermanos los adventistas. Error. Error, hermanos. Porque cuando vemos a sus doctrinas o cuando profundizamos en sus doctrinas, hermanos, nos vamos a dar cuenta que no van de acuerdo, hermano, con las doctrinas fundamentales. ¿Sí? Y es cuando todo lo cambia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, amados hermanos, los adventistas enseñan, hermanos, que el cielo no existe. Y que tanto el infierno, el lago de fuego tampoco existen, hermanos. Y que dicen que el alma está dormida. Y no nomás eso, sino que dicen que Dios, en el fin del todo, en el fin de los tiempos, en el fin de todo, que Dios solamente va a destruir a los impíos, o sea, borrarlos. Y esto, hermanos, esto se aleja totalmente, hermano, de las doctrinas fundamentales, de lo que la Biblia nos dice, de lo que Dios nos ha revelado, amados hermanos, en su palabra. Se aleja totalmente de su palabra. Ahora, otro punto es que los adventistas, amados hermanos, se basan más por su profecía moderna, amados hermanos, de Elena White, ¿sí? Es otro punto en contra.
Así que tener mucho cuidado. Así que, amados hermanos, si hay algo feo o duro, pero los adventistas no son para nada, hermanos, la iglesia de Cristo. Ya que, hermanos, no tiene las doctrinas fundamentales al 100%. No creen, hermanos, en las doctrinas fundamentales al 100%. No las tienen. Solamente tienen algunas porciones, hermanos. Pero como ya dijimos, para considerar a alguien como hermano en la fe, tanto sea individual o grupalmente, tiene que tener las doctrinas fundamentales sí o sí. De otra manera, hermanos, no podemos considerarlo nuestros hermanos. Habrá grupos de hermanos que tengan las doctrinas fundamentales y tal vez en las doctrinas generales podemos tener diferencia, pero esos hermanos, eso no impide que ellos sean nuestros hermanos, ya que la escritura nos dice o nos manda que no peleemos por cosas generales, ¿sí? El hecho de que un grupo de hermanos tengamos diferencia en doctrinas generales, eso no los hace ser falsos y no los hace ser nuestros hermanos, al contrario, son nuestros hermanos siempre y cuando tengan las doctrinas fundamentales, que en doctrinas generales no hay problema, y eso es lo que hoy en día se desconoce bastante. Hoy los cristianos pelean más por doctrinas generales que por doctrinas fundamentales, y abrazando a otros grupos que rechazan las doctrinas fundamentales, pero sí les dicen hermanos. Bien, hay que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos, ¿sí? Ya que, hermanos, como dije, no porque un grupo sea monoteísta, amados hermanos, quiera decir que son salvos o hermanos a la fe. ¿Sí? Porque de otra cosa, hermanos, por ejemplo, Santiago dice, Santiago 2:19, si no mal recuerdo, hermanos, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Bien, eso no quiere decir, mis amados hermanos, que los demonios son salvos. Obviamente que no, hermanos. En primer lugar, mis amados hermanos, la salvación no es para los demonios. La salvación exclusivamente es para el ser humano. Sí, no para ángeles o demonios. La salvación es exclusivamente para personas, seres humanos. Ahora, cuando Santiago habla que los demonios creen, hermanos, o por qué creen los demonios, hermanos, más bien es por un punto, hermanos, o por un tema de experiencia, que es distinto, ¿sí? Que es muy distinto, mis amados hermanos. Así que creer en un Dios no es suficiente, ¿sí? Pero como dice ahí en Romanos 10:9, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. Bien, ahora aquí quiero especificar, hermanos, el creer, porque como ya vimos, hermanos, los adventistas creen que Jesús es Dios, ¿sí? Creen en el monoteísmo. Y creer, hermanos, en Dios significa, hermanos, creer en la doctrina fundamental de la Escritura. Creer en la doctrina de Cristo. Fundamental. Eso es creer en Dios, amados hermanos. Eso es creer en Dios. Eso significa creer en Dios, amados hermanos. En una de las epístolas universales del apóstol Juan, si no mal recuerdo, nos habla, dice, que probemos a los espíritus, porque no todos los espíritus, estoy parafraseando, no todos los espíritus son de Dios, sino que tengamos que probarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los espíritus son de Dios. Y cuando se refiere ahí a espíritus, no se está refiriendo a deidades, o sea, como usualmente muchos quieren entenderlo, comprenderlo. Sino que se refiere, hermanos, a falsos maestros, hermanos.
falsos maestros, falsos hermanos. Entonces, a eso se refiere ahí. Y dice más adelante que los que son de Dios creen que Dios vino en carne, ¿sí? Y los que no niegan que Jesús vino en carne. Ahora, el decir creer, pues es una palabra muy fácil, ¿no? Que pues, yo creo, yo creo. Y ya, pues, hasta los incrédulos creen. ¿Pero por eso son salvos? No. Ya que, hermanos, ahí el creer en Cristo significa es abrazar las doctrinas fundamentales al 100%. Eso significa creer en Dios, hermanos. Aceptar las doctrinas fundamentales al 100%. No solamente una porción de doctrinas fundamentales, sino, mis amados hermanos, toda la doctrina fundamental. Cuando tú abrazas la doctrina fundamental, toda, al 100%, hermano, ahí es creer en Cristo, hermanos. ¿Sí? No solamente es decir creo en Cristo y ya. Porque ya vimos, hermanos, que ciertos grupos creen y no por eso son salvos, ¿no? Por eso, hermanos, cuando se evangeliza a alguien, hermanos, o se va a bautizar o quiere bautizarse, el primero, hermanos, se le tiene que, de una forma, se le tiene que bombardear de la doctrina fundamental, hermanos, a esa persona, para que ella tenga el conocimiento, ¿sí?, de lo que es ser salvo, hermanos. Que conozca toda la doctrina fundamental de Cristo, hermanos, ¿sí? Para que él pueda dar ese paso de fe, ¿sí? Para que él pueda aceptar, arrepentirse de su pecado y, ¿sí?, y ser salvo primeramente. Que tenga conocimiento de la doctrina fundamental de la Biblia o de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando tú aceptas toda la doctrina, amado hermano, entonces eres parte de la iglesia de Cristo. Si tú nomás aceptas solamente una porción y no aceptas toda la doctrina fundamental, no eres de parte de Dios, no eres iglesia de Dios. Porque para ser parte del cuerpo de Cristo, de iglesia de Cristo, tienes que aceptar las doctrinas fundamentales al 100%. Y bueno, ¿qué es una doctrina fundamental? Ya también está aquí en nuestras plataformas de Facebook, YouTube. También ahí lo pueden encontrar los estudios, hermanos, sobre qué es la doctrina fundamental. Por ejemplo, la doctrina fundamental, una de ellas sería que Cristo es Dios. Cualquiera que niegue que Cristo es Dios está despreciando una doctrina fundamental. Por ejemplo, vemos que los adventistas no creen, como igual los testigos no creen en el infierno, el lago de fuego. Están despreciando sus doctrinas fundamentales. Ya tú puedes ir catalogando, hermanos, las doctrinas fundamentales, hermanos. Por ejemplo, otra doctrina fundamental es que el Señor nos habla que nos alejemos de todo pecado, o sea, que nos alejemos de toda concupiscencia, hermanos. Esa es otra doctrina fundamental, hermanos, ¿sí? Digo, ya tú puedes ir seleccionando, pero una de las doctrinas fundamentales, otra sería que el que niegue que el Espíritu Santo es Dios, está despreciando una doctrina fundamental. Y así sucesivamente tú puedes ir viendo las doctrinas fundamentales, porque las doctrinas fundamentales, amados hermanos, tienen que ser claras y repetitivas a lo largo de toda la Escritura. Ahora, en cuanto, hermanos, a las doctrinas generales, no hay problema, porque ahí si un hermano o grupo de hermanos tenemos una diferencia en las doctrinas generales, siempre y cuando tengan las doctrinas fundamentales, no hay ningún problema, hermanos. Es iglesia de Cristo y son nuestros hermanos. Por ejemplo, un ejemplo de una doctrina general sería el lavamiento de pies.
el bautismo. Esas también serían doctrinas generales. Que esas doctrinas o esas ordenanzas, hermanos, van sobre la doctrina fundamental, ¿sí? La doctrina fundamental. Por ejemplo, el bautismo, ese bautismo va sobre la doctrina fundamental, hermanos, ¿sí? Sobre la doctrina fundamental, que es la obra del Señor, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Esa ordenanza va sobre esa doctrina fundamental y esta ordenanza, o doctrina general, que obviamente la doctrina general, cualquiera puede bautizar como quiera, ¿sí? Ahí como lo quiera hacer. Esa es una doctrina general. Sí, hermanos. El otro sería la cena del Señor. Esa ordenanza va sobre la doctrina fundamental de Cristo, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina fundamental, porque lo vemos a lo largo de la Escritura, nos habla del sacrificio de Cristo. Esa es la doctrina fundamental. Ahora, eso de la cena va sobre la doctrina fundamental. Sí, hay congregaciones que lo hacen, sirven el vino en una copa, en 2 copas, o en vasitos, o cada quien, ¿no? Eso, hermanos, cada quien lo puede hacer como quiera, ¿sí? Esto es una doctrina general, pero esa doctrina ordenanza va sobre la doctrina fundamental, que es la expiación y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina fundamental. Ahora, tú cómo lleves a cabo la cena, pues obviamente lo puedes hacer. Cada iglesia tiene su autonomía para hacerlo de la forma correcta. Obviamente, no va a ser como los corintios, todos ordenados, ¿no? Porque ahí ya no. Entonces, esa es una doctrina. Como dije, el lavamiento de pies igual es una ordenanza, hermano. O sea, si lo quieren hacer las iglesias, obviamente, literalmente, espiritualmente, o no sé, de otra manera, está bien, ¿sí? Si esto no entraría como doctrina general, sino ya como secundaria. Por ejemplo, que muchos hermanos hoy se autodominan como pentecostés, bautistas, evangélicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, hermano, mientras tengan las doctrinas fundamentales, son mis hermanos. Obviamente no hablando del ¿cómo se llama? El calvinismo moderno, el neocalvinismo, el neopentecostalismo, el algo así. Siempre y cuando sean hermanos, obviamente clásicos, hermanos ordenados conforme a la palabra de Dios, son mis hermanos, siempre y cuando tengan la doctrina fundamental. Ahora, yo no tengo problema con que se ellos autodenominen de bautistas, calvinistas, pentecostales. Eso es secundario, hermanos. Eso no me tiene que a mí estar peleando yo por esos asuntos. Y es por lo que más la iglesia pelea, ¿no? Pero eso a mí no me... O sea, si ellos se quieren poner, está bien. A mí no me quita nada. ¿Sí? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy, hermanos? Soy lo que dicen las epístolas del apóstol Pablo. Cuando él se dirigía a la iglesia, amados hermanos, no se dirigía diciendo a los pentecostales, a los bautistas, a los presbiterianos, a los calvinistas, etcétera, ¿no? Sino que él se dirigía como, hermanos, a los santos y fieles en Cristo Jesús que se encuentran en Tesalónica, a los fieles y santos que se encuentran en Galacia, y así sucesivamente, a los fieles y santos de Corintio, o a la iglesia de nuestro Señor Cristo en Corintio. Eso realmente, hermanos. Lo demás es secundario. Mientras tengan la doctrina fundamental, amados hermanos, son mis hermanos, y a mí no me quita el sueño, hermanos, o voy a pelear porque si ellos se autodominan bautistas o se autodenominan pentecostales, ¿sí?
siempre y cuando sean pentecostales clásicos y aquellos que realmente no están, se van a los extremos, como usualmente los movimientos neo, entonces son mis hermanos. Y si ellos quieren considerarse de esa manera, pues adelante. Yo a mí no me, como dije, no me molesta, no me quita el sueño, ¿sí? Pues ya que yo obviamente, la Biblia me dice que soy yo, soy un santo y fiel en el Cristo Jesús, parte de su cuerpo, una nueva creación en él, ¿sí? Su iglesia, no con autotítulos o nombres, sino obviamente de una forma espiritual, amados hermanos. La iglesia, cuerpo de Cristo, santo y fiel en Cristo Jesús, a los fieles y santos en Cristo Jesús. Eso somos, hermanos. Entonces no hay por qué pelear por ese tipo de temas, que si soy calvinista, hermanos, eso no tiene que pasar en la iglesia de Cristo, ¿no? Porque si no está pasando hoy, hermano, lo que estaba pasando en los Corintios, cuando el apóstol Pablo les dice que acaso Cristo murió por usted, que acaso Pablo murió por ustedes, perdón, cuando los reprende, ¿no, hermanos? Que unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo les dice, ¿acaso Pablo, acaso Apolos, acaso Cefas murieron por ustedes? ¿Acaso Cristo está dividido? Pero se dan cuenta que hay un grupo que diciendo, yo soy de Cristo. Porque ellos estaban completamente seguros quién había dado la vida por ellos. Que no había sido Pablo, que no había sido Cefas, que no había sido Apolos, sino Cristo Jesús. Y es lo que está pasando hoy en día, amados hermanos, con todo esto, hermanos, por desconocer, amados hermanos, al núcleo. Y ponerse más atención en los personajes, ¿sí? Que en el verdadero. Entonces, hermanos, hasta aquí concluimos, mis amados hermanos, con este estudio de este nivel 3 de la existencia de Dios, donde estuvimos abordando, amados hermanos, los puntos de teología falsos y verdaderos, amados hermanos. Bien, espero que este estudio sea de gran bendición para todos ustedes, mis amados hermanos, que sea de gran bendición hasta donde lleguen estos videos, hermanos, que les sea de mucha bendición para los que los quieran recibir, mis amados hermanos. El Espíritu les dará esa confianza y les dará esa madurez. Quien no, mis amados hermanos, sí, también no están obligados a creer, pero aquellos que mora el Espíritu Santo en ustedes les va a dar esa certeza. Mis amados hermanos, esto es solamente como aquel que salió a regar la semilla, la regó como aquel, nada más. No están obligados a creerme a mí, a créanle a Dios. Entonces, yo solamente soy una vasija como cualquiera de ustedes, mis amados hermanos, que soy un instrumento por el cual Dios quiere hacer llegar su bendición de Él, como ha sido otros hermanos para mi vida, para mi crecimiento con respecto a la palabra de Dios, ya que antes tenía un concepto totalmente erróneo de la palabra de Dios, pero por la gracia y misericordia de Dios, hoy veo la palabra de Dios en su esencia original, y lo que recibo, amados hermanos, de bendición, porque ni siquiera es mío, ni siquiera es de las personas o hermanos que le he recibido, porque esto proviene de parte de Dios y todo es de Él. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Solamente somos administradores de nuestro Señor Jesucristo, que nos da para nosotros darle al rebaño, a sus ovejas, a su iglesia, ¿sí? A los santos y fieles en Cristo, nada más. Eso somos nada más, amados hermanos. No somos nada más, solamente somos colaboradores de Cristo y trabajamos para Cristo. De esa misma forma, amados hermanos, lo que a mí se me ha dado de gracia, de bendición, como dijo el apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo, no me he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Lo que yo he recibido lo doy, amados hermanos, para que Dios inicie el crecimiento en cada aquel creyente, que Dios sabe que esta semilla o que esta
esta enseñanza va a caer en buena tierra para muchos hermanos, Entonces, ese es mi gozo y en eso me complazo. Amados hermanos, hasta aquí llegamos, como dije, sobre la existencia de Dios. En el próximo estudio estaremos viendo más sobre Dios en el volumen que sigue. Estaremos viendo sobre evidencias de que Dios existe. Si Dios lo permite y si Dios lo quiere, amados hermanos, nos estaremos viendo pronto. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, todos aquellos fieles en Cristo Jesús que forman parte del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo les guíe siempre en sabiduría, en mansedumbre, en el fruto del Espíritu Santo, amados hermanos. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo de nuestro del Espíritu Santo lumbre en su vida. Dios les bendiga.